todos los que nos están viendo. Un espacio más creado por el Centro de Rehabilitación en Adicciones San Francisco AC, en donde buscamos llegar a cada uno de sus hogares para que puedan informarse más acerca de este tema tan complejo que es el tema de las adicciones. El día de hoy contamos con la presencia del doctor Hugo Vega Hernández con el tema abordaje psiquiátrico de la patología dual. Él es médico cirujano partero por UAP, médico psiquiatra certificado por el Consejo Nacional de Psiquiatría y especialista en adicciones. Vamos a recibirlo y todas las dudas que tengan, con todo gusto las pueden ir dejando en los comentarios y vamos a buscar aclarárselas de manera oportuna. Bienvenido, doctor. Buenos días. Hola, buenos días. Es para mí un gusto estar aquí con ustedes. El día de hoy me toca hablar de patología dual. Y bueno, este tema es un tema complejo, dado que en una persona coexisten dos patologías, una que es patología de tipo psiquiátrico y el tema de adicciones. Si bien en muchas ocasiones el tratar y abordar al paciente con adicciones llega a ser un tema difícil, tratar a un paciente que tiene un tema de adicciones, ya sea por adicción al alcohol, alguna sustancia psicoactiva o algún medicamento, y cuando esto está de la mano de una patología psiquiátrica como depresión, ansiedad o psicosis, esto se vuelve mucho más difícil de tratar. Cierto es que en muchas ocasiones el tema de tratar adicciones es difícil cuando coexiste con esta patología psiquiátrica, pues tiene muchos más riesgos en cuestión de riesgos de impulsividad, riesgos de psicosis, riesgo de intentos suicidios, entre otras cosas. Es cierto que el paciente que cursa con alguna patología psiquiátrica, de algún modo, en algunas ocasiones busca tener algún tipo de remedio a sus molestias. Es común que las personas con depresión en algún momento busquen tener un estímulo diferente al que normalmente tienen, porque muchas veces echarle ganas no es suficiente para salir de la depresión. En algunas ocasiones llegan a buscar alguna sustancia que los ayude a activarse, a tener energía, a tener mayor posibilidad de realizar sus actividades tal como antes lo hacían, consumiendo algún tipo de energizante o tomando café o fumando, y esto a la larga puede llegar a ser visto como, hasta cierto punto, como automedicación, porque la persona está buscando de manera asidua sentirse mucho mejor, y muchas veces con el consumo de alguna sustancia o algún líquido energizante puede llegar a sentirse mucho mejor. También con la ansiedad. En la ansiedad es muy común que las personas que cursan con trastorno por ansiedad generalizada, que cursan con fobias, que cursan con trastornos de pánico, haya el consumo de las sustancias, principalmente el alcohol. Y esto es muy común porque las personas que empiezan a tener cierto retraimiento social debido a la situación que están viviendo o a la sintomatología que están presentando, llegan a darse cuenta que el consumir ciertas cantidades de alcohol o consumir marihuana les puede ayudar también a disminuir la sintomatología que les está aquejando día a día. Y esto hace que de algún modo ellos tiendan a buscar automedicarse consumiendo esta sustancia, sin darse cuenta que a la larga esto puede llegar a tener un perjuicio, a generarles un malestar mucho mayor, y también a caer en la situación en la que no solamente no sanan de la ansiedad o de la depresión que están teniendo, sino que ahora ya están viviendo una situación completamente distinta, que es la adicción a las sustancias, porque el cuerpo se va habituando a que necesita ciertas sustancias para sentirse mucho mejor, o para dejar de sufrir, o para ya no tener toda esta incomodidad dentro de su propio cuerpo. Y esto a la larga va haciendo que no solamente se generen los problemas propios de la depresión y de la ansiedad, sino que ahora las conductas se cambian debido al consumo de las sustancias. Y esto va a generar problemas de tipo social,
con la familia inmediata, a veces con la esposa o con los hijos o con las madres o con los hermanos, que muchas veces tienden a ponerle mucha atención a la persona que está consumiendo, sobre todo porque en los momentos en los que está consumiendo notan que hay cambios en el comportamiento y que hay situaciones que los ponen en riesgo, como accidentes automovilísticos, como agresión, como violencia, como problemas de tipo legal. Y esto obviamente va a hacer que la familia volque mucha de su atención sobre la persona que está teniendo esta conducta de consumo. Esto a la larga pues va a generar mayor presión de tipo social sobre las personas que están teniendo esta situación, y obviamente va a generar incomodidad tanto del lado de la familia como del lado de la persona, y a la larga van a perpetuar mucho de la conducta porque se generan un mar de emociones con respecto a esto. La persona que está consumiendo ya empieza a tener actitudes en las que siente que él puede salir de esto cuando quiera, y no tiene la visión de que esto pueda llegar a ser un problema cuando ya está completamente metido dentro de esta situación. Cierto es que estos cambios que se van dando no solamente generan alteraciones a nivel del estado de ánimo, a nivel del comportamiento, a nivel del pensamiento, sino que generan un movimiento bastante amplio dentro de la vivencia de cada una de las personas que está teniendo esta situación o esta condición. El hecho de que una persona tenga dentro de su propio organismo alteraciones a nivel neurobiológico por la situación de base, que pudiera ser una esquizofrenia, un trastorno bipolar o un trastorno de personalidad, y aparte tenga el consumo de sustancias, hace que nosotros como psiquiatras tengamos que poner mucha atención en cómo vamos a abordar de manera adecuada a todas las personas. Si bien algunas personas pueden salir de este tipo de problemas con terapia psicológica, la gran mayoría de las personas requieren una atención desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista psiquiátrico, porque los síntomas que tienen al dejar la sustancia hacen mucho más evidente los primeros síntomas que llevaron a tener esta conducta, o muchas veces evidencian que detrás hay otra patología, o que antes había otra patología de base, que es precisamente esta depresión, esta ansiedad, esta psicosis, este trastorno bipolar. Y es muy fácil que la sociedad llegue a juzgar a las personas que consumen, haciéndolos responsables directamente de las consecuencias de todo esto, cuando muchas veces no solamente es la adaptación que la persona tiene al consumo de las sustancias, sino de toda la influencia social que hay alrededor. Les decía, esto se vuelve caótico en las familias porque muchas veces la familia, en el afán de querer ayudar a la persona, la lleva a algunas instancias o a algunos lugares con el médico, con el psiquiatra, con el psicólogo, y la persona, lejos de entender que están buscando ayudarla, se siente ofendido y llega a tener conductas hasta un tanto agresivas con este tipo de situaciones. Es muy común que las personas que están teniendo depresión cursen con desgana, desmotivación, problemas de memoria, problemas de atención, y a mí como psiquiatra me ha tocado ver que ellas, en el afán de sentirse mejor, cuando buscan algo para sentirse mejor, han encontrado en sustancias desde lo más básico como el café y el tabaco un alivio a cierto tipo de síntomas. Sin embargo, no todos los síntomas llegan a disminuir o a desaparecer con este activador que es el café, o con este activador que es el tabaco. Pero a la larga también me ha tocado ver que las personas que están deprimidas, en este afán de querer sentirse más alertas, más despiertos, en poner atención a sus actividades diarias, en algún momento se ven ya completamente inmersas en el consumo de sustancias, y principalmente lo que es el tabaco, y llegan a consumir cantidades exorbitantes de tabaco cuando antes fumaban 1 o 2 cigarros al día, o llegaban a hacerlo de manera semanal o de manera social. Hoy en día ya son personas que constantemente están comprando cajetillas para consumirlo. Si bien el uso del tabaco es de los males menores en cuestión de sustancias, a la larga puede generar alteraciones a nivel físico que pongan en riesgo parte del sistema del funcionamiento de lo que son
nuestros pulmones y el sistema cardiovascular. Obviamente el uso del tabaco a la larga nos va a generar problemas de tipo cardíaco, de problema vascular, problemas respiratorios, y estos pueden generarnos mayor dificultad en nuestro desempeño diario, en nuestra forma de pensar, y a la larga nos hacen propensos a tener problemas vasculares, como eventos vasculares cerebrales, eventos isquemias a nivel cardíaco, problemas vasculares a nivel periférico, con la generación de trombos, entre otras muchas cosas. Les comentaba que cierto es que el tabaco es uno de los males menores en agudo, pero también hay personas que en algún momento se dan cuenta que el consumo de tabaco llega a ser excesivo y tienen mucha dificultad para dejarlo porque su cuerpo se adapta a usar este tipo de sustancias y hace que cuando traten de quitarlo vienen otros síntomas que antes no se habían presentado, como es irritabilidad, enojo, ansiedad, inquietud, molestias, ganas de estar caminando para un lado y para otro. Enojo, este enojo hace que ellos tengan un cambio en su carácter secundario a la disminución de la sustancia que están ingiriendo en ese momento, que es precisamente el tabaco. Por otro lado, el café, que es algo de lo más común, hace que nosotros estemos despiertos y alertas, pero hay personas que llegan a abusar del café tomando grandes cantidades de café al día, varios litros de café, y esto hace que también en algún momento noten que esto no es una conducta adecuada, y al empezar a disminuir el café tienen consecuencias como alteraciones a nivel del comportamiento, sueño, somnolencia e irritabilidad. Cuando pasamos ya a consumo de sustancias mucho más grande, podemos notar que el consumo de alcohol, si bien se ha visto que puede ser utilizado de manera social para sentirte comúnmente alegre, hay muchas personas que llegan a abusar de esto e incluso llegan a tener un consumo bastante abrupto de las sustancias. Es decir, en ocasiones hay personas que cursan con ansiedad y notan que con una copita de alcohol pueden empezar a sentirse un poco más relajados. Pero hay personas que la ansiedad que tienen es tan grande que los lleva a inhibirse ante situaciones sociales o ante algunas condiciones sociales que pudieran ser, que quisieran tener y no pueden porque la ansiedad es mucho más grande. Entonces, cuando consumen alcohol, comienzan a darse cuenta que se pueden desinhibir y pueden tener un comportamiento diferente. Y eso hace que en algún momento tomen al alcohol como su medio para poder tener una adecuada socialización con los que están enfrente. Y entonces eso hace que constantemente estén consumiendo alcohol, al grado de que en algún momento, cuando tratan de dejarlo, ya no pueden. Y esto se vuelve un problema. Les digo que al principio se vuelve un problema con la persona, pero posteriormente puede volverse un problema familiar y un problema social, al grado en que esta situación haga que los familiares, con tal de no dejar que se ponga en riesgo afuera, hacen que el paciente consuma dentro de la casa para poder vigilarlo, pero también existe esta situación en que la violencia psicológica y a veces física puede llegar a ser cada vez más grande dentro de este núcleo familiar. Si bien el alcohol sabemos que es socialmente aceptado, porque dentro de nuestra convivencia diaria lo podemos ver dentro de una comida normal hasta una fiesta, desde una fiesta de un bautizo en el que un niño se le está dando la oportunidad al niño de pertenecer a cierto grupo social que es la iglesia. El niño, el que festeja realmente no es el niño, sino son los familiares que están alrededor, y muchas veces en estas fiestas que podrían ser inocentes, los papás llegan a consumir grandes cantidades de alcohol. Cierto es que hay situaciones que requieren una convivencia social de un tipo, pero desafortunadamente muchas veces llevamos esa convivencia social a todos nuestros medios. Y cierto es que hay situaciones de abuso, de consumo de la sustancia, y hay situaciones que ya nos pueden llevar a tener una dependencia específica. La situación de abuso no precisamente te genera una necesidad constante de alcohol para sentirte bien o para disminuir los síntomas nocivos que puedes llegar a tener, sino que en algún momento tú consumes alcohol y lo consumes de una manera bastante inadecuada, y eso te puede llevar a generar otros problemas. Sin embargo, no es una conducta como tan común. Pero en el caso de la dependencia,
tú ya necesitas alcohol y notas que necesitas alcohol ante ciertas situaciones específicas. E incluso, de manera inconsciente, hay disparadores que hacen que tú te empieces a consumir alcohol. Por ejemplo, estamos acostumbrados a esta situación de ya es viernes, ya es viernes y el cuerpo lo sabe, y entonces tenemos que buscar algo con que relajarnos de lo que es el estrés de la situación normal. Cierto es que muchas personas realmente cursan con estrés y notan dentro del consumo del alcohol una mejoría para la disminución del estrés acumulado durante toda la semana, pero cierto es que hay muchas situaciones estresantes que se acumulan porque las personas tienen un problema, ya sea de tipo psicológico, ya sea de tipo psiquiátrico, que no han resuelto previamente y encuentran en este consumo del alcohol esta relajación que hace que a la larga puedan estar buscando sentirse cada vez mejor. ¿Y cómo? Pues buscando la sustancia. El problema muchas veces no es cuando estás deprimido y consumes alcohol, sino el momento en que lo haces. Hay gente que ya en esta depresión pues ya no necesita de un contacto social para consumir la sustancia, sino que en su aislamiento, en su soledad, buscan el consumir la sustancia y lo que hacen es perpetuar una conducta y un dolor, porque a fin de cuentas ustedes saben que cuando nosotros hablamos de las cosas que nos generan tristezas y escuchamos a los demás o consejos de los demás, podemos darnos cuenta que cada quien tiene una experiencia diferente y que me puede ayudar a estar mejor ante la situación que yo estoy viviendo y me puede ayudar a salir. Cuando yo estoy con mi patología, como es mi depresión, y estoy consumiendo sustancias, lo que puede suceder es que yo solamente me voy a meter en esta generación de mis propios pensamientos y de mis propias situaciones que me generan estrés. Eso, reforzado con el consumo de la sustancia, puede hacer que yo en algún momento llegue a la embriaguez buscando sentirme mejor y en algún momento lo logre, pero a fin de cuentas estoy haciendo que mi propio dolor esté creciendo y lo estoy llevando a una situación en la que yo solo estoy sufriendo, pero no estoy buscando el modo real de salir de ese dolor tan grande en el que he estado, en el que estoy inmerso. Entonces, hablando de ansiedad y de depresión, es muy común que nosotros tendamos a buscar el consumo de la sustancia que es precisamente el alcohol. Si bien el alcohol en unas etapas llega a ser relajante, en otros llega a desinhibir y en otros puede llegar a generar problemas mayores como blackouts o situaciones violentas dentro del desempeño de algunas personas. Por otro lado, está también el consumo de sustancias. Es muy común que personas con problemas de sueño lleguen a consumir sustancias y muchas veces el alcohol, cuando consumen alcohol se dan cuenta que el alcohol puede llegar a ser un buen relajante, y entonces muchas veces empiezan con una copa, luego con otra y de repente se ven bebiendo cantidades exorbitantes de alcohol cada noche para disminuir este insomnio y para poder generar un descanso. Por otro lado, hay personas que consumen sustancias como lo es la marihuana y empiezan a consumir marihuana con mayor frecuencia, y eso ayuda de algún modo a mejorar el sueño, y hay personas que en esta situación pues empiezan a consumir cada vez más, porque sabemos que no es el tratamiento adecuado para el consumo de marihuana el consumo de marihuana y el consumo de alcohol no es el tratamiento adecuado para el insomnio, y esto a la larga puede generar mayor necesidad del consumo y sobre todo tolerancia. La tolerancia es que una vez que tú consumes de manera frecuente, te vas dando cuenta que tu cuerpo se habitúa a esa condición, y entonces a la larga puede pasar que ya una vez que estás habituado tienes mayor necesidad de la sustancia para alcanzar el mismo efecto y generar lo que tú estabas buscando. Y ese es uno de los problemas mayores, porque cada vez necesitas mayor cantidad de sustancia para alcanzar el mismo efecto, porque tu cuerpo se hace tolerante y tu cuerpo se adapta a esa sustancia. Entonces ahí es cuando ya empezamos a encontrar un riesgo de dependencia a la sustancia y una mayor dificultad para
alejarnos de la misma. En cuestión del uso de la marihuana, mucha gente lo utiliza por muchas situaciones y justifica su uso por muchas situaciones más. Hay personas que lo consumen para dormir, hay otros para comer, hay otros porque les gusta tener el efecto durante todo el día. Pero, ¿por qué les gusta tener ese efecto durante todo el día? Porque en algún momento ya se han dado cuenta que estar normales es algo con lo que no pueden lidiar, porque tienen que lidiar con situaciones familiares, situaciones personales, situaciones que para ellos no son fáciles de resolver, porque tampoco muchas veces están dispuestos a resolver, o porque cuando han estado dispuestos a resolverlos no han sabido cómo, y lo único que se genera es un problema mayor. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener en cuenta que este tipo de patologías se tiene que hacer un trabajo de tipo psicológico, un trabajo médico-psiquiátrico, y muchas veces también con el adictólogo y hasta con el neurólogo cuando se requiere, porque el problema llega a ser mucho más grande. En el caso de otras sustancias, pensando en la depresión, he tenido varios pacientes en los que en algún momento consumen sustancias y empiezan a experimentar y se dan cuenta que una sustancia como lo son los activadores, como la cocaína o el uso de las metanfetaminas, les da cierta energía y justifican el uso de estas sustancias porque están buscando tener energía para trabajar, para no sentirse tristes, para ser productivos, pero lo cierto es que no notan el alto grado de adicción a este tipo de sustancias, y cuando ya están dispuestos a trabajar, el problema ya se ha hecho mucho más grande, y en algunas ocasiones, en algunos cerebros lábiles o algunos cuerpos lábiles hay mayor propensión a la psicosis, y esto es uno de los problemas a los más graves a los que nosotros nos enfrentamos, tanto los médicos psiquiatras como los psicólogos que trabajamos dentro de las adicciones, porque nosotros estamos tratando de quitar un síntoma que es secundario al uso de la sustancia, pero también ya nos enfrentamos a lo que es un síntoma generado por un daño orgánico generado por el consumo consuetudinario de este tipo de sustancias. Entonces ahí es un gran reto, porque ya no solamente tenemos que ayudar al paciente a que no sienta los efectos nocivos por la retirada del medicamento, sino que tenemos que ayudarlo a arreglar parte de la bioquímica del cerebro con el uso de medicamentos. Cierto es que algo que nos lleva a la medicina es utilizar medicamentos, pero hoy en día se sabe que mientras menos medicamentos mejor, y tenemos que utilizar los medicamentos más efectivos para cada una de las patologías. Muchas de estas personas que tienen el consumo de las sustancias requieren del uso de muchos medicamentos, y porque tienen un síntoma, porque tienen otro. Obviamente lo ideal sería tener un medicamento que nos ayude a disminuir todos los síntomas. Desafortunadamente no lo hay, porque cada cuerpo es diferente, porque cada situación es diferente, porque la forma en cómo reacciona cada organismo es completamente distinta. Entonces tenemos que tratar la adicción, tenemos que tratar el problema que había de base, que probablemente era una ansiedad y una depresión, y ahora tenemos que tratar un problema orgánico secundario al consumo de la sustancia, y a que hizo más grande un problema que ya había previamente. Entonces esto es un reto, porque nosotros nos vemos en la necesidad de utilizar medicamentos, pero el reto no solamente va en encontrar el medicamento adecuado con el paciente, sino qué vamos a hacer a nivel general con estos pacientes. Cierto es que muchas personas pueden llegar a estar en la dinámica de yo quiero dejar de consumir y ya no quiero, pero en algún momento salen y hay un disparador que de manera inconsciente les genera esta necesidad de consumo, y de repente ¡pum!, ya se ven consumiendo estas sustancias. Y muchas personas te lo dicen: es que doctor, estaba yo en la fiesta y de repente como que tengo un lapso de que no me acuerdo bien y ya estaba yo consumiendo y no quería hacerlo, pero algo sucedió, y luchan contra sí mismos precisamente por esta situación. Pero hay otras personas que de plano te dicen: no quiero dejar de hacerlo, y es ahí donde entra un problema mucho más grande en la cuestión de lo del consumo de las sustancias. ¿Por qué? Porque dejar de consumir se vuelve una necesidad de la familia, pero no del paciente.
Y entonces el paciente no se hace responsable de todo lo que genera alrededor, porque tiene una esposa, porque tiene hijos, porque él lo eligió, porque tiene familiares que están alrededor, porque tiene trabajo. Y entonces la cuestión aquí es que al no quererse hacer responsable de dejar de consumir, pues muchas veces hay una negativa a recibir ayuda. Y esa ayuda que nosotros podamos dar como psicólogos, como psiquiatras, como médicos, muchas veces es rechazada, y es un problema grave para nosotros, porque en ocasiones tenemos que educar a la familia y decirle precisamente las cosas como son, porque nosotros no podemos obligar a alguien a que tome un medicamento, pero sí tenemos que dar todas las herramientas para que esto se lleve a cabo. Lo cierto es que en el tratamiento de la patología dual no nos podemos tampoco quedar solamente con la necesidad del consumo de la medicina, porque una vez que la medicina ha disminuido mucho de los síntomas, ahora sí viene el proceso psicológico en el que nosotros tenemos que hacer que el paciente sea consciente del mal que se está haciendo a nivel biológico, pero también que sea consciente del mal que está pasando inmediatamente alrededor y en el mundo en el que él está inmerso, porque a la larga esta situación puede ponerlo en mucho mayor riesgo y puede poner a su familia en riesgo de padecer muchas situaciones estresantes. Nosotros, cuando identificamos ya estas situaciones, pues vamos a utilizar varios medicamentos. La idea de dar un medicamento no es mantener a la persona completamente sedada, al contrario, lo que nosotros estamos buscando como médicos psiquiatras es reinsertar a estas personas a la sociedad con las mejores capacidades que él pueda llegar a tener. Pero cierto es que muchas veces el organismo de cada persona ya fue lastimado y ya tuvo en el organismo de esas personas ya se generó un problema secundario precisamente al consumo de estas sustancias, y se genera un problema orgánico que nosotros tenemos que ver el modo de tratarlo, y muchas veces se vuelven desinhibidos, agresivos, irritables. Son personas que muestran enojo constante y tienen dificultades para tener una adecuada toma de decisiones, un juicio adecuado, a responder de manera adecuada ante las situaciones que se van presentando alrededor, y eso a la larga puede generar mayores problemas en cuestión de cómo nosotros vamos a abordar a esta persona que se encuentra enfrente de nosotros. Y es por eso que muchas veces tenemos que echar mano de algunos medicamentos que llegan a ser sedantes, porque el riesgo en el que estas personas llegan a poner a los familiares puede ser mucho mayor, incluso el riesgo que pueden llegar a ponerse ellos en un momento de desesperación, porque es muy común que lleguen a ser agresivos tanto con ellos mismos, realizándose cortes, teniendo conductas suicidas, hasta llegar a tener violencia intrafamiliar, generando violencia con la esposa, con los padres o con los hijos, o incluso hasta con los vecinos. Entonces, cuando este tipo de situaciones se da, muchas veces tenemos que utilizar varios medicamentos para poderlos tranquilizar y tenerlos relajados. Les comentaba yo hace rato que lo ideal es tener la menor cantidad de medicamentos, porque los efectos secundarios de los medicamentos en algunas ocasiones pueden llegar a ser sedantes, tranquilizantes, relajantes, pero también tienen efectos activadores en los que uno tiene mayor energía, puede hacer muchas cosas, tienes un pensamiento más claro, tienes una mejor toma de decisiones, te das cuenta que ya no tienes ansiedad, ya no tienes depresión, y esto a la larga puede ayudarte a que tengas un mejor desempeño dentro de tus actividades diarias. Pero obviamente si tú tienes una patología de base, como pudiera ser una depresión, y aparte tienes un consumo de sustancias, tenemos que tratar dos situaciones completamente distintas que se juntan en una sola persona, y eso se vuelve muy difícil porque muchas veces la gente no es consciente del problema que genera el consumo de sustancias y tampoco del problema que se genera a nivel psiquiátrico. Desafortunadamente todavía estamos ante este estigma social que existe sobre la psiquiatría, y este estigma social nos genera muchos problemas, porque la gente no va al psiquiatra porque siente que la psiquiatría es para gente loca. Pues realmente no lo es así. La mayoría de las personas que vemos los psiquiatras son personas que tienen ansiedad, depresión, problemas de sueño, inquietud, dificultades en las relaciones con sus parejas, problemas de conducta con los niños con déficit de atención e hiperactividad, y ese tipo de situaciones muchas veces nos puede acercar demasiado al consumo de sustancias,
Y es por eso que tiene que ser atendido. Los psiquiatras no solamente nos metemos a tratar lo que antes llamaban locura, que es hoy en día la psicosis, alteraciones del pensamiento, ilusiones, alucinaciones, sino que nos metemos a ver los cambios emocionales que las personas pueden llegar a tener, porque nosotros, todos los seres humanos, nos regimos bajo las emociones. Y las emociones, cuando van de la mano de una mala toma de decisión, nos puede generar unas emociones más negativas para con los que están enfrente como para con nosotros mismos. Y esto nos genera ideas de culpa, ideas de minusvalía, enojo, irritabilidad, otro tipo de conductas en las que nosotros podamos ponernos en riesgo. Entonces, el uso de los medicamentos psiquiátricos no es para otra cosa, sino que para tranquilizar el organismo, que muchas veces ya se salió de las manos. Si bien muchos de nosotros en alguna ocasión podemos darnos cuenta que si salimos a correr o si salimos a dar la vuelta o nos podemos desestresar, hay personas que no tienen esos mecanismos porque hacer ejercicio no es algo habitual en ellos, socializar con los demás tampoco es algo sencillo, tienden a buscar algo que les ayude a disminuir esa molestia, y eso es precisamente con el uso de las sustancias. Ahí es donde nosotros tenemos que poner mucha atención, tanto como médicos psiquiatras, como psicólogos, trabajadores sociales, padres, madres, hijos, porque este tipo de situaciones no está exclusivo para la juventud, sino se encuentra en en varias etapas de la vida. Yo he encontrado personas que inician con el consumo de sustancias desde etapas muy tempranas, principalmente en la infancia, y he encontrado niños de 6 años consumidores de sustancias. Obviamente, ¿por qué un niño de 6 años consume una sustancia? Porque alguien más influenció. Si bien la sociedad puede influenciar sobre esto y hacerlo propenso, por lo regular los niños empiezan a tomar decisiones, por los adolescentes toman decisiones en las 12, 13 años, es donde más se lleva a cabo la experimentación en muchos aspectos. Y uno de ellos es el consumo de alcohol, el consumo de tabaco y hoy en día el consumo de sustancias. Pero también lo podemos ver en otros extremos de la vida. Si bien hay personas que llegan a tener ansiedad, depresión, problemas de sueño, y los médicos llegan a dar medicamentos como benzodiazepinas, clonazepam, ribotril, otras, tafil. Esos medicamentos son muy buenos, pero dados de manera indiscriminada pueden generar un problema en el paciente. Y muchas veces el paciente se le explica cómo es la toma adecuada de los medicamentos y ellos pues empiezan a consumir estos medicamentos de manera indiscriminada sin darse cuenta de que estos medicamentos pueden llegar a generar un problema mayor. Estos medicamentos son buenísimos para lo que fueron generados. El problema es que las personas llegan a consumirlos de manera inadecuada y eso hace que no le den un seguimiento a la situación que están teniendo y a la larga los puede hacer propensos al consumo de medicamentos. Y eso pasa mucho en el adulto mayor. Empiezan a automedicarse porque creen que ellos ya saben los efectos del medicamento. Y sí, aunque en su propio organismo identifican los efectos benéficos de la medicina, muchas veces no le dan importancia a otros aspectos. Y también he tenido la oportunidad de ver pacientes mayores de 70 años consumiendo marihuana, cocaína, alcohol y cristal. Y eso es una de las situaciones bastante importantes porque cada vez es más común verlo. Y no solamente está enfocado para los jóvenes, sino que ya se está extendiendo a todas las etapas de la vida. Por otro lado, la mujer que cursa con algunos problemas hormonales dentro del proceso de la menopausia, se ha visto que empieza con síntomas como problemas para dormir, algunos síntomas emocionales, algunos síntomas de estrés, pero algunas otras personas lo llegan a sufrir demasiado y también son propensas a consumir sustancias. Yo me he encontrado muchas mujeres que en esa etapa empiezan a consumir alcohol porque notan que el alcohol disminuye mucho de la sintomatología que les está generando una molestia y que las aqueja.
y esto a la larga va a hacer que ellos empiecen a tener un uso indiscriminado de sustancias, principalmente el alcohol. Y hoy en día pues también ya lo estoy viendo con el uso de otras sustancias como la marihuana. Desafortunadamente, mucha gente solamente ve el efecto benéfico de esto, pero no ve el efecto inadecuado a largo plazo. Porque no es lo mismo que consumas alcohol una vez a la semana y te tomes 3-4 copas y que de repente te llegues a emborrachar cada medio año, a que cada que bebes te emborrachas y bebes 3 o 4 días a la semana, porque el organismo se habitúa. Muchas personas, cuando tienen sintomatología grave, en cuestión de ansiedad, de depresión, pues la necesidad de quitar los síntomas es todos los días. Y eso hace que constantemente estén buscando la manera de sentirse mejor. ¿Y cómo van a sentirse mejor? Pues tomando la sustancia que los hace sentirse menos intranquilos. Entonces, aquí, pues bueno, lo importante es que nosotros sepamos que las patologías de consumo de sustancias pueden venir solas, pero también pueden venir acompañadas. Pueden ser consecuencia de una patología psiquiátrica de base, pero también pueden ir acompañadas de una patología que no precisamente se relaciona. Pueden estar el consumo de sustancias y la psicosis dentro del paciente. Me ha tocado ver varios pacientes con esquizofrenia que en su afán de disminuir las voces fuman demasiado, pero también llegan a fumar marihuana porque pueden llegar a concentrarse de un modo distinto. Y es bien curioso cuando la gente dice, es que yo prefiero consumir una sustancia que estarme chochando con medicamento psiquiátrico porque eso me hace mucho daño. Pues cierto es que la sustancia te está haciendo mucho daño y por eso tienes todos estos cambios, pero el problema es que no lo notas. El utilizar un medicamento psiquiátrico no es precisamente malo, porque mucha gente lo toma y si se los da el neurólogo o se los da el médico internista, pueden creer que este medicamento es bueno, pero si se los da un psiquiatra, entonces satanizan al psiquiatra porque, pues les decía, como están acostumbrados a la idea de que el psiquiatra ve gente loca cuando no es cierto. Mucha de la gente que nosotros vemos es gente que está bajo un proceso de inadaptación ante situaciones específicas y que les genera ansiedad o les genera depresión. Aquí el problema del uso de sustancias y la patología psiquiátrica radica en que los dos tienen que ser tratados, por los mismos profesionales, pero a veces de manera distinta. No es lo mismo tratar a una persona que consume alguna sustancia psicoactiva y solamente consume eso por gusto y también ya por la adaptación de su cuerpo, a que esta persona sea adicta a eso y aparte tenga depresión, porque tenemos que compensar diferentes químicos del cerebro que son los neurotransmisores. Entonces ahí pues es importante que también cuando las personas van al médico pues sean honestas en este aspecto de que consumen ciertas sustancias y consumen alcohol y aparte se sienten tristes o deprimidos, porque también esto es bien común. Llegan a la consulta y la mamá trae al chico a la consulta y doc, te traigo a mi hijo porque lo veo que está deprimido, y de repente en la consulta el chico, cuando le preguntamos acerca del uso de sustancias, consume o ha consumido muchas otras cosas más. Entonces tenemos que ser honestos en esta situación y también en saber que el consumo de las sustancias puede llegar a ser nocivo y puede llegar a ser tan nocivo que nos genere esta dependencia y en algún momento un trastorno del comportamiento secundario al consumo de esta sustancia. Y es ahí donde tenemos que ser también muy cuidadosos en elegir los medicamentos específicos para los pacientes, porque muchas veces cuando no se habla abiertamente sobre todo esto, pues el paciente solamente habla de su depresión, pero no habla del consumo de sustancias, y nosotros damos un medicamento que en algún momento choca con el consumo de sustancias y eso puede generar también síntomas que antes no presentaban. Y lo que me ha tocado ver es que no te hablan abiertamente del consumo de sustancias, te mandas un medicamento, se le empieza a tomar, hace un efecto nocivo y culpan directamente al medicamento y no a la interacción que tiene el medicamento con la sustancia, siendo que ellos también son muy responsables de decirle al doctor,
la verdad acerca de este tipo de situaciones. Entonces ahí se vuelve un problema un poco grave. Nosotros como sociedad tenemos que estar abiertos a la idea de que pues el psiquiatra no solamente es para los casos más graves en los que el paciente necesita una institucionalización, sino que mucho de nuestro trabajo está enfocado a prevenir problemas más graves. Y junto con el psicólogo tenemos que ayudar a orientar al paciente a prevenir esos problemas más graves. No solamente está el tratamiento con medicamentos, sino también con terapias específicas. Y eso puede ayudar a que a la larga se eviten situaciones que pongan en riesgo la salud tanto física como mental de las personas. Nuestro tratamiento tiene que ser enfocado a no solamente a dar medicamentos, sino a observar todas las situaciones que hay alrededor y tratar de limitar todas las situaciones negativas que puedan influenciar la presencia de una patología psiquiátrica o una patología del consumo de sustancias, o ambas dentro de la misma persona. Ahí nosotros tenemos que ser abiertos en el hablar acerca de este tipo de situaciones. Tenemos que desestigmatizar a las sustancias, y también tenemos que aprender a tratar a las personas que consumen sustancias, porque nosotros muchas veces por un consumo aislado podemos llegar a tener una influencia bastante negativa sobre la situación del consumo, y eso hace que muchos demeriten lo que se les dice acerca del consumo y se entra en conflicto. En una ocasión me tocó ver a un chico que experimentó por primera vez el consumo de marihuana, tenía problemas con su mamá, la mamá se dio cuenta que estaba consumiendo marihuana y entonces lo regañó, lo llevó al psiquiatra y después lo metió en un centro de adicciones por un consumo de sustancias, por consumo de una sola vez. Entonces el chico enojado salió del centro y empezó a consumir mucho más para darle en la torre a la mamá. Muchas veces esto parte de la socialización que se tiene y también de cómo nosotros tratamos ese tipo de situaciones. Tenemos que ser muy cuidadosos en aprender a tratar esto, a hablar de las consecuencias negativas del consumo de sustancias, que si bien muchas veces ya lo hablamos y en las escuelas ya se habla más abiertamente de la consecuencia negativa, la gente muchas veces no está dispuesta a darse cuenta precisamente de esta situación negativa, de cómo se va presentando. Por eso tenemos que trabajar en conjunto, médico, psiquiatra, el psicólogo y las familias y el paciente, porque muchas veces nosotros podemos estar trabajando esa parte, pero la familia perpetúa una conducta, y eso es bien común, que también lleguen y te digan, ¿sabes qué? Él tiene el problema, arréglalo, y la familia no está dispuesta a trabajar esa parte. El tratamiento de una patología dual no solamente se centra en el uso de medicamentos, sino en este abordaje general y en este trabajo familiar para poder apoyar al paciente, porque no solamente depende del psicólogo, no solamente depende del psiquiatra, no solamente depende del paciente, sino también de generar cambios en el entorno para no perpetuar las conductas que nos hacen entrar en esta situación. Pues muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta. No tenemos preguntas, solamente felicitándolo por la buena explicación. Y pues bueno, si surgen preguntas durante el transcurso del día, las pueden dejar en los comentarios y las vamos a resolver. Les vamos a recordar nuestro teléfono 281-7185, emergencias al 22 12 16 67 30, y no olviden visitar nuestra página web, que es www.adicciones-sf.org.mx. Muchas gracias.